Hola a todos, queridos amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo estudio de la Biblia. Hoy estamos en el tema 490 y estudiaremos el capítulo 28 del libro de Isaías. Como cada día tenemos a Francisco que nos va a dirigir la palabra. Adelante, Francisco. Pues hoy vamos a estudiar más profecías de Isaías. Los versículos 1 al 4 nos muestran que van dirigidos al Israel del norte, concretamente a Efraín. Comienzo leyendo el primer versículo, que dice así: «Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino». Este capítulo es el único mensaje de reprensión dirigido por Isaías específicamente al reino del norte. Samaria, la corona de la soberbia de una nación de ebrios, fue reprendida más de una vez por sus borracheras. Si estaban ebrios literal y figuradamente, eran incapaces de guiar a la nación en armonía con la voluntad de Dios. El reino se estaba desintegrando rápidamente. Cuando Isaías pronunció este mensaje, Israel era ciertamente una flor caduca. El versículo 2 dice así: «He aquí, Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino transformador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra». Se está refiriendo a Asiria, que el Señor utilizó en varias ocasiones para escarmentar a Israel. Los versículos 5 y 6 van dirigidos al remanente fiel al Señor. Para comprobarlo, voy a leer el versículo 5, en el cual utiliza el profeta para alabar al remanente. Dice: «En aquel día Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo». Aún este remanente también necesita un escarmiento. Y lo vemos en el versículo 7 que dice: «Pero también estos erraron con el vino, y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio». Maldito vino, el daño que ha ocasionado a lo largo de la historia. El pueblo de Judá, especialmente sus dirigentes, también eran esclavos del vino. Aún se descarriaron los sacerdotes y profetas, que deberían haber dado un ejemplo perfecto. En este estado les era imposible conectarse con Dios. Tanto sacerdotes como pueblo se habían contaminado literal y espiritualmente. Veamos el versículo 9, que nos dice: «¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos?». Si Dios ya no podía fiarse de sus veteranos dirigentes espirituales, debido a que ebrios era imposible comunicarse con ellos, Dios se pregunta si tendría que sustituirlos por bebés. Dicen los versículos 11 y 12: «Porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: Este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír». Mediante sus mensajeros, Dios había hablado a su pueblo en su propia lengua, pero no habían escuchado. Ahora él iba a hablarles por otros medios. Primero los asirios y más tarde por medio de los babilonios, los persas y los romanos. Solo cuando se escucha y obedece la voluntad revelada de Dios se puede encontrar verdadero reposo. En el versículo 13, el Señor dice que les
ha hablado de muchas formas. Y en el versículo 14 les recrimina que se han burlado de los mensajes de los profetas. El rey Acaz hizo alianza con Asiria y públicamente aceptó los dioses asirios y su culto. Llegó aún a reemplazar el altar de Jehová en Jerusalén por un altar pagano, y al persistir en su cabezonería tuvieron que enfrentarse al final que merecían. Examinemos el versículo 17 que dice así: y ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. En la construcción se emplean estos instrumentos para que las medidas sean correctas y para que el edificio sea bien estable y simétrico. Solo un edificio erigido sobre Cristo y sus normas de justicia, rectitud y verdad podrá permanecer siempre en pie. Leo el versículo 19. Dice: luego que comience a pasar, Él os arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente espanto el entender lo oído. Cuando ya sea demasiado tarde, los burladores llegarán a comprender lo que oyeron, o sea, el mensaje que Isaías pronuncia contra ellos. Habrá estremecimiento solo con oírlo. Versículo 20. Dice así: la cama será cortada para poder estirarse, y la manta estrecha para poder envolverse. Se emplea aquí otra metáfora. La cama representa la política seguida por los dirigentes de Judá. Afirmaba que esa política traería descanso y paz a la nación. Pero Isaías les advierte que sería insuficiente para hacer frente a sus necesidades. Examinemos el versículo 21, que nos dice: porque Jehová se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Algunas veces el castigo divino parece demorarse tanto que los hombres llegan a la conclusión de que nunca vendrá y pueden seguir impunemente en sus caminos impíos. Todos los que pretendan aprovecharse así de la misericordia y de la paciencia de Dios reciben aquí la advertencia de que el juicio sin duda llegará. Los versículos 24 al 28 los emplea el profeta para comparar, en forma simbólica, las labores agrícolas con la vida espiritual. Dice el versículo 24: el que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Ningún agricultor entendido pasaría todo el tiempo arando ni todo el tiempo sembrando, aunque se trate de labores muy interesantes. Es esencial que cada operación sea hecha en el momento debido. Ninguno de estos procesos sigue en forma continua para siempre, y lo mismo ocurre con el agricultor celestial. Bueno, para terminar, leo el último versículo, que nos dice: también esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Los castigos divinos no se basan en la venganza, sino en la justicia y la sabiduría. A medida que los hombres comprendan los caminos de Dios, verán que Él es un admirable consejero. Dios no solo es omnisciente, sino también omnipotente. No solo hace planes maravillosos, sino que también puede hacer que sus planes den resultado y se produzca el éxito. Pues, queridos amigos y amigas, mañana continuamos el estudio con el tema 491. Bendiciones y hasta mañana.